En el Evangelio según San Mateo capítulo 13, nuestro Señor Jesucristo nos da una enseñanza a través de una parábola llamada el trigo y la cizaña. En esto nos quiere dar una enseñanza que es importante para nuestra vida, en lo cual debemos de identificarnos. Recordemos que una parábola es una enseñanza en la cual vamos a encontrar esa utilidad aplicable a nuestras vidas en el momento en el que nos identifiquemos en alguno de los actores, en alguno de los factores, de los elementos, de los objetos ahí mencionados. Entonces aquí nos está hablando de dos formas de vida, de dos formas de crecimiento, de dos formas de utilidad, dos formas de llegar a las metas. Una es el trigo y otro es la cizaña. Los dos son sembrados, pero no van a llegar a el mismo destino. Nos dice que el destino para la cizaña es ser hechos manojos y ser echados al fuego, mientras que el trigo es reservado, es guardado. Preservado es puesto en ese granero, es guardado. Aquí debemos de identificar el sentido a dónde vamos, las metas a las que nos enfocamos, a dónde vamos a llegar al final de nuestros días, al final de nuestra vida. El cristiano, la humanidad en general, tiene ese deseo, ese anhelo de no pasar por una destrucción. Se conoce, se sabe que todo es pasajero. La ciencia nos dice que este mundo va a perecer, pero que también nosotros vamos a perecer un día, vamos a morir. Y el enfoque del hombre es hacia esa salvación, hacia esa preservación. No ser destruidos, no ser degradados, no llegar a ser polvo de la tierra. Desde un principio, en ese Edén, Adán y Eva fueron tentados a no morir, a buscar su preservación, a buscar su propia salvación. Está la salvación de Dios y está la salvación del hombre. Y el diablo, la serpiente, metió esa idea en el hombre de que Dios no es confiable. De lo que Dios ha dispuesto no se puede confiar. Y entonces hay que buscar la propia salvación. Y así toda la humanidad tiene esa semilla. Toda la humanidad tenemos ese anhelo de vivir y buscamos nuestras propias soluciones, buscamos nuestra propia salvación para no morir, para no quedar en el olvido, para no ser extinguidos ni como personas ni como especie. De ahí que se hacen muchos esfuerzos para preservar en la memoria. Se hacen grandes edificaciones, monumentos, estatuas, algo que preserve la memoria, que diga aquí estamos, seguimos existiendo, seguimos viviendo. Se hacen esfuerzos en la ciencia para detener el envejecimiento, para detener la enfermedad, para darle una mejor calidad de vida a el hombre, a la humanidad, que puedan extender su vida, sus días. Se hacen esfuerzos para viajar a otros planetas y así pueda el hombre emigrar, el hombre ir a un lugar donde pueda ser preservado de la devastación, de la destrucción. En nuestro pensamiento está el no morir y nos enfocamos, nos esforzamos en no morir, en no perecer. De ahí que el trigo y la cizaña nos muestran estos esfuerzos del hombre para preservar, para competir con la obra de Dios. Dios tiene un propósito para aquel que en Él confía, para aquel que en Él cree, y es salvarlo, es preservarlo, darle vida eterna. En eso
consiste la salvación. Por eso murió nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros no perezcamos, sino que tengamos vida eterna y podamos ser trasladados a un lugar donde no hay enfermedad, donde no hay hambre, donde no hay destrucción, donde no hay muerte. Si vemos este planteamiento de Dios en el Evangelio y lo colocamos en los planes del hombre, más o menos coinciden. Preservarse, buscar un lugar mejor, buscar un lugar donde no haya enfermedad, donde no haya hambre, donde no haya aflicciones, donde se pueda vivir, permanecer. El hombre tiene ese mismo anhelo. Y entonces está esa competencia. Lo que Dios ha dispuesto, lo que Dios ha dicho, el camino que Dios ha puesto para salvación y el camino que el hombre ha elegido para salvarse. Es el trigo y la cizaña. El trigo es aquel que tiene esa esperanza en Dios, esa vida nueva. Es lo que nos dice en su palabra, lo que nos dice en el Evangelio, lo que Jesucristo nos prometió. Por el otro lado está la cizaña, el anhelo del hombre para permanecer, para vivir, para salvarse. Y tanto el trigo y la cizaña están creciendo en este mismo plano, en esta misma existencia, en esta misma tierra. Y uno y otro están creciendo y mostrando sus frutos, mostrando su madurez, mostrando su avance. Y esto sucede a nivel humanidad. Creas o no creas en Dios, estás en este mismo proceso buscando tu propia salvación, tu propio beneficio, tu propia preservación. Pero déjame decirte que Dios, a través de Jesucristo, tiene una salvación verdadera, una salvación útil, una salvación garantizada. Y para tener esta salvación es necesario creer en Jesucristo. Y el creer no es otra cosa más que, por ejemplo, tú crees que una medicina te va a ser útil, te va a solucionar un problema, entonces la tomas. Tomas tus tabletas, tus pastillas, te pones tus inyecciones, pones ese tratamiento, sigues ese tratamiento, porque crees que eso va a ser solución para ti, para tu necesidad, para tu enfermedad. Lo mismo sucede en creer en Jesucristo. El creer en Jesucristo es tomar su palabra y vivirla, alimentarse de su palabra, nutrirse de lo que Él ha dicho y hacerlo. Del mismo modo que un medicamento no va a hacer efecto solamente por ver una pastilla, por ver una píldora, sino que se necesita que ello entre al organismo y comience a actuar en el organismo, extenderse por todo el cuerpo, porque al momento de tomar un medicamento se va extendiendo, entra al estómago, de ahí se digiere y entra al torrente sanguíneo y va de la cabeza a los pies, y ahí está la acción del medicamento, dependiendo de cuál sea su función, dependiendo del tiempo de acción de la sustancia activa de la que se trate. Estoy hablando de una forma general y escueta del funcionamiento, porque tiene que ver con enlaces químicos y todo lo que sucede dentro del organismo. Pero de la misma forma, el creer en Jesucristo es tomar su palabra, creer lo que Él ha dicho y alimentarse. Esto tiene que entrar a la mente, tiene que entrar al corazón y tiene que ejercer esa función
de ser distribuida a todo el ser. El pensamiento, las emociones tienen que tener esa intervención, tienen que tener esa acción de la palabra para que esto surja a efecto. Entonces el Evangelio tiene que entrar a la conciencia, tiene que entrar a el pensamiento, a el motor de las acciones, a el motor de las decisiones, actuando en la acción del Evangelio, de la palabra de vida. Eso es creer en Jesucristo. No es simplemente escuchar o leer lo que Jesucristo dijo y no hacerlo. Se conoce a aquel que cree en Jesucristo por su forma de actuar, su forma de tomar decisiones, por la fe que manifiesta, por la esperanza que muestra, por el amor en el cual se relaciona con el prójimo, con su entorno, consigo mismo. Y entonces el medicamento tiene efectos y la palabra debe de tener efectos. Las semillas que son sembradas, sea de trigo o de cizaña, tienen un crecimiento. Entran en la tierra y en esa tierra comienzan a germinar, comienzan a producir. Estos son los efectos, son las evidencias, algo que se puede ver, algo que se nota. Y el trigo y la cizaña van creciendo y van formando ese carácter, van madurando. Entonces ahí hay evidencias, un crecimiento, una madurez. El trigo y la cizaña no están estancados simplemente en semillas. Y no se quedaron como semillas, sino que comienzan a desarrollar efectos. Así es la vida del cristiano, la vida del creyente. Tiene que tener efectos. Mostrar el crecimiento, mostrar la madurez en lo que va a tener como una finalidad. Si hablamos de una nueva vida, comienza a tener efectos, no en una vida de magia sin sentido, sino que va formando, va creciendo, se va transformando. Esta nueva vida es evidente porque si vemos una semilla, comienza a germinar. Ahí comienza una nueva vida. Comienza una nueva vida. Y entonces está germinando y va creciendo, va madurando, va desarrollando hojas, va elevando su tamaño, va embarneciendo, tomando la coloración y va a desarrollar un fruto. La nueva vida no está en el principio de la semilla, sino que la nueva vida está en la finalidad que es el fruto. El fruto es la nueva vida de la semilla o el producto de la semilla. Porque la semilla todavía es la vieja vida y comienza a germinar y esa germinación todavía es parte de la vieja vida. Pero en el momento que tiene ese desarrollo y que se manifiesta el fruto mismo ya es una nueva vida que puede ser ya independiente de la semilla o del tallo, de aquello de donde surgió. Muestra esa independencia y entonces puede ser llevada a otro lugar, puede ser ocupada para crear, para formar, para germinar en esa nueva vida. El que cree en Jesucristo comienza a vivir una nueva vida, tiene ese principio. Aunque todavía en este cuerpo, aunque todavía en esta mente, en el mismo corazón, comienzan a efectuarse cambios hasta que llega el momento en el que da fruto. Y dando ese fruto ya es una vida diferente a la primera. Ya es una vida
madura. Ya es una vida que se puede decir espiritual o independiente. Como aquel que va a un árbol y toma un fruto. Ese fruto es una nueva vida. Ahí lleva una semilla. No se está llevando la semilla que ha sido sembrada. No se está llevando las raíces, ni el tronco, ni las ramas, ni las hojas, sino que se está llevando el fruto. Y en ese fruto está la nueva vida. En el cristiano es igual. La nueva vida está en el fruto. La nueva vida está en la finalidad, en la madurez espiritual, en lo que se ha ido desarrollando y formando en esa obra a través de Jesucristo en la vida, en la mente, en el corazón de la persona. Por eso es importante creer, y ese creer es tomar la palabra y que ella entre en nuestro corazón, en nuestra mente, y de ahí comience a producir una nueva vida. Se va a producir esa nueva vida en el ejercicio de la palabra, en cuanto la palabra esté en la mente, esté en la acción, esté en el mensaje que proyectemos a donde nosotros vayamos. Porque esa nueva vida es la salvación. Si no tenemos esa nueva vida, no podemos ser salvos, porque esta vida es pasajera. Esta vida tiene que perecer, pero en nosotros debe de surgir un fruto que es en donde nosotros vamos a gozar de una nueva vida. Y esto parece una locura, pero también es lo que propone la ciencia. La ciencia propone que, por ejemplo, se fabriquen cuerpos en donde la conciencia pueda ser transmitida y entonces este viejo cuerpo perezca, pero que la conciencia o el alma o como se le quiera llamar permanezca viviendo en un nuevo cuerpo, ya sea un cuerpo biológico, ya sea un cuerpo tipo cyborg, tipo robot, pero es hacer transmigrar la conciencia. Lo mismo sucede con los que creen en la reencarnación. La reencarnación no es otra cosa más que el alma o el espíritu de la persona reencarna en otra especie, en otra forma de vida. Todo esto nos hace notar que hay una competencia por la salvación, por no morir, por salvarnos. Pero Jesucristo nos ofrece este modelo de salvación que es único, porque nos dice que en ningún otro hay salvación. Y no hay otra forma en la que podamos ser salvos. No hay nadie más. No hay otro modelo, no hay otra forma para salvarnos. Porque puede haber una salvación pasajera, una salvación momentánea en la cual parece que funciona, donde parece que funciona el tratamiento, donde parece que funcionan los proyectos. Pero en todo esto hay un fracaso. Nuestro Señor Jesucristo nos propone el vivir eternamente, el vivir una vida eterna en ese lugar paradisiaco que nosotros llamamos el cielo, en la presencia del Padre, donde no hay dolor, donde no hay aflicción. Pero en esto no se accede con este cuerpo mortal. Este cuerpo que fue hecho, fue fabricado por el polvo de la tierra y el cual debe de perecer como todo lo que ha sido creado y es temporal. Pero la nueva vida consiste en darnos un cuerpo nuevo, un cuerpo espiritual, un cuerpo que no perezca, un cuerpo en el cual podamos estar en la presencia de Dios. De ahí que sea necesario este fruto, que sea necesario
esta madurez espiritual en donde se va dejando la primera vida, donde se va dejando este cuerpo, donde se van dejando estos pensamientos, esta mentalidad, esta forma de actuar, estas emociones que son terrenales, que son carnales, y comenzar a vivir en la alimentación espiritual de nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra y en el ejercicio de estar haciendo su voluntad, de cumplir, de ser guiados por el Espíritu Santo y siendo transformados por Él, vamos dejando esta vieja vida y entonces se va produciendo ese fruto espiritual, el cual es necesario porque es la forma en la que seremos llevados. Todo aquel árbol que lleva fruto llevará más fruto, pero todo árbol que no lleva fruto es cortado y echado al fuego. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo nos está hablando del trigo y la cizaña. Y cuán importante es esa madurez espiritual. En este momento estamos creciendo, estamos compartiendo el mismo terreno, la misma tierra, la misma atmósfera, el mismo tiempo, el mismo espacio. Y están los esfuerzos por sobrevivir, los esfuerzos por tener una vida eterna, para no perecer, para no morir, para salvarse. Y están los esfuerzos en la fe, en el creer en Jesucristo, en buscar de Dios, en obedecer sus mandamientos, en el crecer, en el madurar espiritualmente, en el mostrar ese cambio de carácter, en la paz, en el amor, en la bondad, mostrando fe, mansedumbre, templanza, mostrando ese crecimiento, mostrando en la fe en Dios, en creer en Jesucristo verdaderamente, en el trato con el prójimo, en mantener la paz, en mantener la esperanza, esa relación, esa comunión con Dios. Y están los esfuerzos de la humanidad, los esfuerzos del mundo por salvarse, pero sin un cambio, sin cambiar la soberbia, sin cambiar la altivez, el orgullo, nada de ello. Hay una diferencia entre el trigo y la cizaña en el crecimiento. Pueden ser parecidos en sus orígenes, pueden ser parecidos en esa forma en la que van creciendo. Como puede ser parecida a la propuesta de Dios para salvarnos. Una propuesta que ha sido garantizada a través de nuestro Señor Jesucristo. Y la propuesta del mundo que va teniendo sus avances y que parece funcionar a veces, pero que no logra desarrollar del todo. Y entonces va ese crecimiento. Y parecen iguales. Pero llega un momento, en el momento del fruto. En el momento en el que el trigo muestra sus espigas, muestra esas semillas, muestra ese fruto. Y en el momento en el que la cizaña también va a mostrar ese fruto. Ahí se muestra la diferencia, en donde el trigo se doblega por el peso del fruto, donde el trigo muestra su fruto en esa forma que adopta, doblegada. Mientras que la cizaña, al mostrar su fruto, no se dobla, sino que permanece erguida. En el trigo hay humildad. En la cizaña no hay humildad. En el trigo hay adoración a Dios. La cizaña no se quebranta. Hay soberbia, hay orgullo. La altivez se manifiesta. No se doblega, no se quebranta. La cizaña no reconoce que se equivoca. La cizaña no se arrepiente, no corrige su camino. Mientras que el trigo
muestra arrepentimiento. Está creciendo, pero muestra arrepentimiento. Muestra esperanza. Se doblega. Es humilde. Es obediente. Y esta humildad, obediencia causa escozor. Es repudiada por la cizaña. Aquel que es cizaña predica, propaga su propuesta, su enseñanza, su emblema es de orgullo. Orgullo en su maldad, orgullo en su toma de decisiones, un orgullo que no se repliega, que no se arrepiente, que no cambia. A pesar de las consecuencias, a pesar de estar viendo que va empeorando su estado, a pesar de que va viendo que su propuesta no funciona, no avanza, que al contrario es nociva y que se revierte y que no hay ninguna garantía de esa solución que está proponiendo, no se arrepiente, mantiene el orgullo, la soberbia, la vanidad y desprecia a Dios. Se muestra altivo contra todo lo que se llame Dios y es objeto de culto. Muestra la burla contra todos aquellos que adoran al verdadero Dios vivo, que creen en Jesucristo y que viven en esa humildad, en esa enseñanza de aquel que nació en un pesebre y murió clavado en una cruz, que fue vituperado y que por sus heridas hemos sido sanados, hemos sido curados. Hay burla del mundo, hay burla de la cizaña, mientras que el trigo se muestra humilde, paciente, en esa esperanza, en esa fe de que las promesas de Dios son cumplidas en Él, de que todo este sufrimiento pasará y de que tiene acceso a esa vida eterna, de que ha tomado la decisión correcta y tiene esa esperanza en ese camino de verdad y de vida. Es la diferencia en el trigo y la cizaña. Al final, la cizaña va a ser amontonada. Sus esfuerzos fueron en vano, su crecimiento fue en vano, su fruto fue inútil. Y esta inutilidad lo lleva a la destrucción. ¿Para qué sirve algo que es inútil? ¿Qué se va a hacer con algo que es inútil? Destruirlo, extinguirlo. Es nocivo, no sirve. Pero el trigo muestra utilidad. Ese fruto hay que preservarlo, ese fruto hay que guardarlo. Ese fruto es especial, que se le puede dar utilidad, que se le puede dar un lugar, porque es una nueva vida. Y así es la vida en Cristo, y así debe de ser la vida del cristiano, la vida en la iglesia, en la comunidad cristiana. Debe de haber ese crecimiento, ese desarrollo, dejando el mundo, dejando la carne y creciendo en lo espiritual. Cada día en esa madurez, desarrollando, mostrando el fruto que nos da la garantía de la salvación. Ese fruto que es la semilla de nuestro Señor Jesucristo, es su evangelio, es su palabra, es el proceso por el que el cristiano va pasando en el creer, en el hacer. Y esto es lo que produce, esto es lo que ha desarrollado, diferente a todo el mundo. Esto es lo que nos enseña la parábola del trigo y la cizaña. Nos es de utilidad. ¿Lo creemos realmente? Preparémonos viviendo a como nos dice el Evangelio, a cómo es la enseñanza de Jesucristo, tomándolo como maestro, como guía, como líder.
siendo llenos de su Santo Espíritu y pidiendo esa transformación y mostrando la transformación en la mente, en el corazón, en las acciones, en la toma de decisiones, en el andar, en el comportarnos con el prójimo y con lo que nos rodea. Tengamos esa diferencia. Estamos en ese proceso de crecimiento y el mundo parece que va adelante. El mundo parece que va ganando. Sin embargo, nosotros tenemos la prueba. Tenemos esa prueba en Jesucristo, en su resurrección, en su ascensión y en la revelación de su victoria a través de la palabra. Porque la palabra no se equivoca y va sucediendo todo lo que Dios ha dicho que va a suceder cuando leemos la Biblia, cuando la abrimos. Nos muestra un panorama que cuando la analizamos en nuestro momento actual, en nuestro entorno, coincide lo que ahí está escrito con lo que está sucediendo en el mundo, con lo que ha sido profetizado. Y si Dios no se equivoca en lo que ha profetizado, en lo que ha dicho, que va a suceder, que va a pasar y que estamos pasando y viviendo, no se equivoca. Es una garantía de que lo que Dios ha dicho es real, es puntual, es verdadero. Y si Él nos ha dado palabra de vida eterna, esa vida eterna está garantizada y es real. ¿Lo crees? Dios te bendiga.